Por favor, abramos nuestras Biblias en Oseas capítulo 14 y voy a leer estos versículos. Y dice: vuelveos Israel al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. Pues en ti el huérfano haya misericordia. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y serán su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Quien es sabio, que entienda estas cosas. Quien es prudente, que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Hermanos, el día de hoy llegamos al fin, al último sermón de nuestra serie en Oseas. Algunos de ustedes dirán: pero ¿por qué no estamos hablando de la Reforma Protestante? No se preocupen, vamos a hablar de eso la próxima semana. Entonces vamos a tener un tiempo de entender eso. Pero hoy queríamos como pastores terminar esta serie y terminarla como con broche de oro. Déjenme preguntarles algo. Antes del último episodio de una serie de televisión, ¿qué normalmente pasa? Tú escuchas palabras como esta: anteriormente, en inglés, previously, in. Y empiezas a escuchar qué es lo que pasó. ¿Y por qué hacen eso? Porque las personas saben que llegando a la cúspide, llegando al final de lo que han estado escuchando, viendo, quizás alguien está un poco perdido. Y si no te dan el contexto, tú no vas a poder entender, tú no vas a poder comprender, tú no vas a poder en realmente personalizar este último capítulo, que es lo que vas a ver en un minuto. Es muy interesante porque ese mismo principio de tener un contexto es clave para la Biblia. El principio de llegar a nuestra Biblia y entender el contexto nos ayuda a poder saborear mejor y entender qué es lo que Cristo tiene para nosotros, hermanos. Entonces, cada palabra, cada versículo, cada párrafo, cada capítulo, cada libro, todos esos están en un contexto que si entendemos su contexto nos va a ayudar de gran manera a darnos cuenta qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ok, habiendo dicho eso, lo que podríamos ahorita decir es: anteriormente, en el libro de Oseas. Vamos a ver rápidamente, volando, qué es lo que vimos. Capítulo 1 al 3, ¿qué tenemos? Tenemos a Gomer y tenemos a Oseas. Vemos la primera imagen que se ríe en esto de recordando qué es lo que acaba de pasar. Para que entiendas lo que vamos a ver hoy, vemos un esposo fiel casado con una mujer prostituta que le rompe el corazón una vez y otra vez y otra vez. Y Dios le dice: quiero que te cases con ella, quiero que le seas fiel, pese a que ella te va a ser infiel. Pese a que ella, vemos en el capítulo 1 y 2, ella va y le dice a Oseas, y le dice: ¿sabes qué? Me voy donde mis amantes, porque mis amantes son los que me dan de comer. Tú eres un relajo, yo no te amo. Es más, vemos después de que de este matrimonio hay 3 hijos, Jezreel, que significa Dios esparcirá. Después tienen una hija que se llama Lo Ruamá, no compadecía, representa el juicio que iba a recibir la gente. Y el tercer hijo, que por si acaso, no estamos seguros que es siquiera de Oseas, se llama Lo Amí, no pueblo mío. Entonces eso es lo primero que pasa y después llega la siguiente parte y vemos del capítulo 4 hasta casi al final, hasta lo que acabamos de ver, que hay un ciclo. ¿Se acuerdan cuál es ese ciclo? Ciclo de acusaciones. Y le cae durísimo y después viene la promesa de que va a haber un juicio. Pero en medio de esas acusaciones y ese juicio al final siempre hay un llamado que dice: pero no tienen que ser así las cosas. Si tú te arrepientes, hay esperanza. Hay esperanza. Y algo muy interesante aquí, hermanos, y estamos yendo rapidísimo, es que este ritmo no es un ritmo realmente cíclico. No es perfecto este ritmo. Esperaríamos que sea un poquito de acusaciones, juicio y de esperanza, del mismo tamaño cada uno. Pero vemos en muchos capítulos que tiene acusación, 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 acusación. ¿Por qué hace esto Dios?
Una vez más, habíamos dicho que la razón por la que Dios hace esto es porque tenemos una tendencia en todo este libro de decir, yo necesitar un Salvador, si yo soy bueno, yo soy bueno. Y después de tanta acusación, yo creo que cada uno de nosotros, si nos vemos al espejo, vemos que yo soy Gomer, ¿no es cierto? Que yo soy Efraín, que yo soy como este pueblo que le es infiel a un Dios tan bueno, un Dios que nos ama. Ahora, mientras estamos caminando por eso, llegamos a mitad de ese camino casi, estamos en el capítulo 6 y se acuerdan qué es lo que pasa al final. Parece que Israel recapacita. Por favor, acompáñenme con su Biblia rapidito al capítulo 6 de Oseas y vemos esta palabra volver que se repite 22 veces en el libro y tiene la idea de arrepentimiento y dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Y tú dices, al fin, el pueblo de Israel está volviendo a Dios. Y ustedes ya se saben de memoria esto, pero ¿cuál es la respuesta de Dios a ese arrepentimiento? Versículo 4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Y después si vamos al final del versículo 5, dice, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, tan segura como que el sol salga cada mañana, es que mi juicio todavía está contra ti, pueblo de Dios. Y tú dirías, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y si nosotros vamos y pueden por favor acompañarme con sus ojos al versículo 10 del capítulo 7, miren lo que dice, testifican contra el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor. Versículo 11, Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento, llaman a Egipto, acuden a Siria. Cada vez que dicen, ¿sabes qué? Ahora sí, Dios, ahora sí entendí, voy a ir donde ti. Por algún motivo, esos empiezan a caminar en pos de Dios, quieren volver a Dios, parece que quieren volver a Dios, pero terminan como círculo en el mismo lugar. En las películas normalmente ves que cuando una persona se pierde en el desierto o se pierde en una selva, ¿qué dicen? Que empiezan a caminar en círculos. Y eso es lo que vemos aquí, están caminando en círculos. Ahora vamos rápidamente, capítulo 11. Miren el capítulo 11 cómo empieza. Pese a que el pueblo no entiende y el pueblo tiene un gran problema, Dios dice cosas así. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Versículo 3 del capítulo 11. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? Vemos que Dios, pese a que este pueblo, igual que nosotros, es un relajo. Está pecando en contra de Dios constantemente. Su amor no es fiel. Dios dice, yo no te voy a dejar ir. Y tú dirías en ese momento lo que yo dije mientras estaba estudiando esto. Digo, entonces Efraín va a estar bien todo el tiempo. Y ahí es donde llegamos a la semana anterior. Efraín muere. Capítulo 13, versículo 1. ¿Se acuerdan? Habíamos visto la imagen de que el rato menos pensado nos llega a medianoche esa llamada que no queremos recibir. Y dice, pero por causa de Baal pecó y murió. Pecó y murió. Y después, ni bien nos damos cuenta, es como que salimos corriendo al hospital y llegamos ahí y el doctor nos dice, aquí está la autopsia. ¿Quiere saber por qué murió Efraín? Después de que estaba pasado todo este tiempo, me imagino que usted quiere saber por qué es lo que esto pasó. Y en la parte de atrás de nuestra mente decimos, claro que quiero saber, porque Efraín y yo me doy cuenta que tenemos muchas cosas que somos muy parecidos, ¿no es cierto? Yo quiero saber. Nos entregan la autopsia y dice que la causa de muerte es suicidio. Los detalles son que es un suicidio porque Efraín se autoexaltaba, se adoraba a sí mismo, se adoraba lo que él quería adorar y finalmente no tenía un amor leal a Dios. Y ahí vimos todo lo que hemos visto en estos meses desde julio. Y en ese momento, hermanos, lo que dijimos es que llegamos a la pregunta clave de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Anteriormente lo que hemos visto es que el pueblo de Israel tiene esa tendencia de sentir eso y quiere salir corriendo a Egipto o a Siria porque esos les prometen todo tipo de cosas, o puedes pausar y volver a Dios, volver a la cruz. ¿Qué vas a hacer? Padre, una vez más, el día de hoy llegamos al final de este libro. Necesitamos de que vamos a hablar de arrepentimiento y el arrepentimiento solo viene de ti. Entonces te quiero pedir de que tú obres en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora miren, empezamos ahora sí. Y mientras acabamos esa oración, mientras acabamos esa pregunta, se acabarían
los créditos que empiezan al principio de la serie, ¿no es cierto? Y se acaba la música y empieza el nuevo capítulo, el último episodio. Y el último episodio empieza con estas palabras. Capítulo 14, versículo 1. Dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Y tú dices, a ver, un ratito. Esto suena mucho como capítulo 6, versículo 1. Vuelve. ¿Y qué pasó la vez pasada que ellos volvieron? Nada. Ellos salieron corriendo supuestamente a volver a Dios, pero terminaron en el mismo lugar donde empezaron. Y hermanos amados, si somos honestos, ¿no es verdad que somos iguales? Una de las cosas que yo veo en mi propia alma, lo que yo veo como pastor, lo que yo veo a nuestro alrededor, es que muchas veces nosotros tenemos una experiencia de algún tipo, sería quizás un sermón, sería quizás una conferencia, sería quizás que pudiste conversar con alguien que es muy espiritual y acabas con ese tipo de cosas y dices, ahora sí, yo estoy viviendo mal, necesito volver a Dios. Vamos donde Dios. Y sales corriendo donde Dios, pero igual que Israel, terminas haciendo un círculo y te encuentras un día después, una semana después, un mes después, unos meses después, te encuentras exactamente donde empezaste, ¿no es cierto? Y cada vez que eso ocurre, nuestro corazón siente como que, no, entonces, yo he escuchado esto en mi mente, en la mente de otras personas, y empezamos a decir, y ahora entonces confío en Dios, ¿qué pasa? O sea, no tengo seguridad en Él, esto de Dios quizás no es seguro, ¿qué es lo que está pasando? Y si somos honestos, a todos nos ha pasado, hermanos. Quizás te esté pasando ahorita. Y Dios en su misericordia nos manda esta porción de la palabra que habla específicamente de eso. ¿Cómo es que realmente queremos volver a Dios, pero llegamos a Dios? Y no solamente termina siendo una emoción, un momento de que tengo que hacerlo, pero nunca pasa. Y esto es hermoso porque miren, por favor, acompáñenme, de que hay dos diferencias entre el capítulo 14 y el capítulo 6 en ese primer versículo. Lo primero que vemos que es distinto, no tienen que ir del un lado al otro, pero dense cuenta que en el capítulo 6 es Israel que está hablando, dice, volvamos. Nosotros, volvamos. Capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? Vuelve. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Es Dios hablando, diciendo, ahora yo les voy a ayudar. Ahora yo te voy, ya que te pierdes tan fácilmente. Este parece el J cuando maneja. Yo me puedo perder en cualquier cosa. Esto me hizo acuerdo mucho hace cuando yo llegué de los Estados Unidos. La ciudad de Quito había cambiado muchísimo, eran 10 años. Y me acuerdo que me bajé del bus y tuve, creo que fue un cafecito con una persona. Y esta persona me dijo, J, ¿y de aquí qué tienes? Dijo, me voy a encontrar con un amigo, y no les voy a decir dónde, y era un centro comercial. Y me dijo, allá, entonces chéverazo, te queda ahícito. Y yo, bacán, chévere. Entonces me bajo en la vereda y había unos árboles grandes. Entonces me siento en la vereda y digo, no estoy medio atrasado, voy a coger un taxi. Cojo el taxi, me subo en el taxi y el taxi viene y me dice, a ver, ¿a dónde quiere ir? Le digo, al centro comercial tanto. Y le veo que me queda viendo. Tú sabes de esta historia. Y le digo, sí, por favor, al centro comercial. Dice. El señor va, se da la vuelta al parqueadero, pasa al otro lado y ahí estaba el centro comercial. Literalmente estaba de aquí a la otra esquina. Y era porque yo estaba totalmente perdido. Y hermanos amados, pese a que eso es chistoso, en realidad eso hacemos todo el tiempo. Decimos, quiero ir allá y no tenemos idea cómo llegar allá. Y Dios, miren lo que hace aquí. Lo primero que vemos es uno, que Él está hablando. En el idioma original, nosotros vemos también otro cambio, y este es un cambio gramatical entre el 6.1 y el 14.1. Lo primero ya vimos, es obvio, habla Dios, la otra vez hablaba el pueblo. Número 2, miren que se den cuenta algo. En este segundo, vemos que en el capítulo 6, cuando dice vuelvan, hay una preposición en el idioma original. Y aguántense un ratito, porque a veces hablo preposición y tú dices gramática, no quiero escuchar de esto. Pero esto es importante. En el idioma original hay una preposición que realmente cuando dice vuelve, tiene solamente la idea de que te vuelvas y veas en la dirección correcta. Y ahí me pongo a pensar, eso somos nosotros. Todos nosotros sabemos que la respuesta es Dios. Vuelve a Dios. Tienes que ir a Dios Dios es la respuesta, ¿no es cierto? Ahora, algo interesante que puedes ver en el idioma original es que en el capítulo 14, cuando dice vuelve, oh Israel, al Señor, no solamente está diciendo que vuelvas y tengas la dirección correcta, pero la preposición tiene que ver con volver y llegar. Volver y topar. Volver y empezar a caminar de tal manera que llegas al objetivo.
un erudito dice que una buena traducción sería: llega de vuelta a casa donde tu Dios. Y esto es hermoso porque una vez más el texto mismo nos está diciendo: ahora yo les voy a explicar cómo llegar. Y miren ahora algo hermoso, versículo 2, miren lo que dice: tomad con vosotros palabras y volveos, otra vez la misma palabra, al Señor. Dios es tan bueno y tan misericordioso, y esto lo vemos en la cruz, de que Dios dice: ¿sabes qué? Si yo te dejo que tú te vayas solito, no vas a llegar. Entonces te voy a dar las direcciones perfectas. Te voy a dar las instrucciones perfectas para que te asegures que tú llegues allá. Y con eso vamos a ver cuáles son esas instrucciones. Primera instrucción, y por favor, hermanos, esto es sumamente práctico. Primera instrucción, vemos en el versículo 1, miren donde dice ahí: has tropezado a causa de tu iniquidad. Ok, tropezar. Cuando yo pienso en tropezar, lo que viene a mi mente es que quizás soy medio torpe. Quizás no soy muy coordinado. Estoy caminando y después dice la iniquidad. Entonces digo: a ver, estoy caminando y no veo la iniquidad. Y como soy torpe, me tropiezo en esa iniquidad y me caigo. Ahora, dense cuenta de algo interesante. Y eso es como muchos de nosotros vemos la iniquidad. Nosotros que somos muy buenos, estamos caminando y viendo una tentación y está en nuestro camino. Y como somos torpes, vamos y nos tropezamos con ella y pecamos. ¿Por qué? Porque ve este mundo malo que viene y me pone esa tentación ahí. Yo estaba súper bien hasta que mi amigo me ofreció algo de tomar. Y yo estaba bien, pero en ese momento me tropecé en eso. Yo estaba súper bien hasta que este chica me llamó. Y yo estaba bien, pero me tropecé en ese momento. Pero dense cuenta de algo interesante aquí. No dice: has tropezado en la iniquidad. Has tropezado en una iniquidad. ¿Qué dice el texto? Has tropezado a causa de tu iniquidad. No está diciendo que este mundo malvado y tú estás tan bien y te tropiezas con estas iniquidades que están por todo lado. Tienes que tener cuidado para no tropezarte. Está diciendo que la iniquidad es tuya, es mía, está dentro de nosotros. No es algo de afuera, sino que la iniquidad, y nos tropezamos por algo que está mal al nivel más íntimo de nuestras personas. Déjenme darle un ejemplo. El otro día fue el Supermaxi, ¿ya? Entonces cogí un carrito del Supermaxi y este carrito tenía un pequeño problema. Y el pequeño problema era que yo trataba de ir adelante y el carrito, creo que por el marco, quizás por la llanta, quizás por algo que estaba mal en el marco mismo del carrito, se iba para la derecha. Y yo trataba de ir recto, pero se iba para un lado y me tocaba empujarle para el otro lado y se seguía yendo. Y todo el tiempo fue un martirio tratar de ir de compras. Y de ahí tienes el guagua que sale corriendo y empieza y tú dices: ay, este sí no le voy a poder esquivar porque está yendo a este lado. Hermanos amados, esa es la imagen que tenemos aquí. La imagen es que somos como ese carrito que no puede ir recto. Es que constantemente tratamos de llegar a Dios, ¿se acuerdan? Tratamos de llegar a Dios y de alguna manera empieza a pasar algo que terminamos donde no deberíamos. Terminamos en Asiria, terminamos en Egipto, hermanos. Tenemos que aceptar, mis hermanos, la primera parte del arrepentimiento es que tenemos que aceptar que hay algo fundamentalmente doblado. Esa palabra iniquidad tiene que ver con la palabra de doblar, curvar, torcerse, desviarse. Hay algo doblado dentro de nosotros, la iniquidad, que hace que nuestro camino no sea recto a Dios. Siempre estamos doblados a ir a otro lado. Tenemos que aceptar eso, hermano. Entonces la primera parte y el primer punto que tenemos que hacer aquí entonces es que para real arrepentimiento necesitamos percibir que hay un problema. Y ese problema está dentro de nosotros. Ese problema es el pecado, la iniquidad, y ese problema está dentro de nosotros. Somos ese carrito. Que por más que trates, hermano, yo creo que te das cuenta de esto. Por más que trates de llegar, de alguna manera terminas desviado, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. Número 2, miren por favor, versículo 2. Mire lo que dice después: tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Y ahí está la parte número 2. Parte número 1, necesitamos percibir que hay un problema y que ese problema está dentro de nosotros. Número 2, dice: decidle, quitad toda iniquidad, la misma palabra, y acéptanos bondadosamente. Hermanos, una vez que tú te das cuenta que hay esa iniquidad, que tu corazón se sigue yendo a un lado, tú necesitas volver a Dios y decirle: quita toda iniquidad, Dios. Quita toda iniquidad. Yo no puedo, necesito que tú me arregles.
No sé cómo hagan aquí, pero me acuerdo que en los Estados Unidos, en un lugar que se llama Walmart, eventualmente quitan esos carritos, les arreglan y les vuelven a traer, cuando ya manejan rectos. Hermanos, lo que estamos diciendo es, Dios, yo necesito que hagas algo dentro de mí de tal manera que ya mi tendencia de desviarme ya no esté ahí. Ya no esté ahí. Me encantó una imagen que la hizo el pastor que vino a enseñar lo de la consejería bíblica. La voy a modificar un poco y para algunos de ustedes la van a reconocer. Un león es un carnívoro, ¿sí? Parece que no están tan convencidos. Hagamos un león y vemos qué pasa. Un león es un carnívoro, ¿sí? Ok. Una cebra es una... Ya yo me saqué de ciencias naturales. Una cebra es herbívora. Bien. Hermanos amados, para que un león un día se levante y diga, yo quiero comer hierba, necesita tener un cambio supernatural. ¿Sí? Que un león vaya caminando y diga, ahora sí, desde hoy en adelante voy a comer como las vaquitas. Necesita que pase algo milagroso, algo supernatural. Necesita un cambio de naturaleza que va más allá de su deseo, de su poder. La humanidad tiene la tendencia, hermanos, a amarse a sí mismo, como decía el hermano, a ser un amo a mismo íboro. Yo me amo a mí mismo íboro. Y lo que Dios hace es cambiar a una persona que ama a sí mismo íbora a una persona que dice yo amo a Cristo íboro. Y eso es totalmente distinto. Como el león que quiere ser carnívoro y no va a ser herbívoro, de la misma manera nosotros somos personas que nos amamos a nosotros automáticamente y a menos que Dios haga algo supernatural, increíble, milagroso, nosotros no vamos a amarle a Cristo. No sale de nosotros mismos. Y es por eso aquí que cuando dice en ese versículo, dice una vez más, decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente. Esa palabra bondadosamente tiene la idea de misericordia, tiene la idea de que tú te lanzas a Dios y le dices, ¿sabes qué? Lo que acabamos de decir, yo me doy cuenta de que por mí mismo, como dicen, cuando le prendes a una computadora cuando está nuevita, tiene su default system, tiene la manera básica como está configurada. Y cada vez que tú le borras a toda la computadora va a volver a ese nivel, a esa configuración. Nosotros estamos configurados de tal manera, hermanos, que nos amamos a nosotros mismos. Y la única manera para dejar de amarnos a nosotros mismos es pedirle a Dios. Y como dice en ese versículo, acéptanos bondadosamente. Dios, si no es por tu bondad, yo sé que nunca voy a terminar siendo una persona que te ama a ti. Y eso es clave. Muchas personas, y especialmente hoy que estamos celebrando la Reforma Protestante, esa era la idea principal casi. Yo voy a llegar mediante indulgencias, yo voy a llegar mediante méritos, yo voy a llegar mediante buenas obras. Y Cristo te dice, no puedes. Necesitas lo que llaman los reformadores una justicia extraña, una justicia que no es tuya, sino viene de afuera. Y es la justicia de Cristo, mis hermanos. El versículo, dense cuenta que no solamente dice quita mi iniquidad, pero dice quita toda mi iniquidad. Y esto es muy importante en el arrepentimiento. Muchas veces cuando nos arrepentimos, llegamos donde Dios y decimos, a ver, ¿qué cosas son fáciles de arrepentirme? Ya esto sí entiendo, esto me lastima, esto entiendo, esto también, pero este de aquí no, este Dios no todavía. Me lo guardo en el bolsillo hasta otro rato. Y la idea es que tú llegas donde Dios, yo llego donde Dios y decimos, ya que número uno, sé que hay un gran problema y ese problema está dentro de mí. Ahora yo te pido totalmente, quítame todo en tu bondad. En tu bondad. Hermanos amados, esto es tan importante y esto es tan distinto. Si volvemos al capítulo 6, vamos a ver algo totalmente distinto. En el capítulo 6, no sé si se acuerdan, pero lo pueden leer después. La gente realmente asume que Dios lo va a hacer. Tú no ves lo que ves acá cuando dice, acéptanos bondadosamente. Tú lees eso y escuchas un deseo de lanzarse a los pies de Cristo, el prostrarse delante de Cristo y decir, Padre, yo soy un relajo, mi iniquidad está dentro de mí, yo no puedo caminar recto donde ti, ayúdame. Estoy rendido. En el capítulo 6, tú lo que ves es, Dios, volvemos donde ti y mañana nos vas a salvar. Y mañana nos sanarás. Y en 2 días harás esto. Y en 3 días. Esos asumen la gracia de Dios. Y hermanos amados, no podemos solamente asumir la gracia de Dios. Porque significa que no entendemos la gracia de Dios. La gracia de Dios es increíble, sí. Pero hasta que nosotros no somos rotos y nos damos cuenta que estamos dañados, que tenemos esa tendencia de movernos al lado equivocado, cuando te das cuenta de eso, te lanzas a Dios con ese tipo de sentir.
ayúdame, no tengo nada que hacer. Un punto rapidísimo aquí nada más. Miren que dice al final, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios, ¿verdad? ¿Tienen eso en sus Biblias o no? Yo sí tengo. Y para que podamos presentar el fruto de nuestros labios, la Reina Valera dice podamos presentar el fruto de nuestros, no, dice para que podamos presentar, acéptanos bondadosamente, la ofrenda de nuestros labios. Y hermanos, solo un comentario aquí rapidísimo, la traducción literal sería para poder presentar los bueyes, los becerros de los votos de nuestros labios. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No sé si se acuerdan el capítulo 6:6, cuando Dios dice que Él no quiere un sacrificio, sino quiere ¿qué? Un corazón leal. La idea aquí es que estas personas no están llegando donde Dios después de que se dan cuenta de su pecado y dicen, yo necesito que tú me ayudes, y se lanzan a Cristo. El siguiente paso no es decir, ahora déjame hacer todas estas cosas religiosas, para que déjame quemarte los bueyes, déjame hacer este tipo de sacrificios para que Dios diga, ahora sí. Pero el punto aquí es que sus labios se convierten como estos bueyes que ellos presentan delante del altar. ¿Se dan cuenta? Se vuelve una vida de agradecimiento una vez que haces eso. Y no es por obra, sino porque tú te das cuenta de que mi vida va a cambiar. De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que está hablando aquí. Entonces, número 1, necesitamos percibir que hay un problema. Necesitamos admitir que somos parte del problema. Número 2, necesitamos lanzarnos de cabeza a la gracia de Dios que el día de hoy la encontramos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y número 3, y este yo creo que es el punto muy importante, porque quizás el punto 1 y 2 son puntos que tú dices, yo sí sabía eso. Ahora, el arrepentimiento es una imagen muy importante. El arrepentimiento literalmente es la idea de que tú estás caminando para un lado, te arrepientes y terminas caminando para el otro lado. Ese es el arrepentimiento bíblicamente. Ahora, algo muy interesante aquí es que la gente normalmente, el pueblo de Israel podría decir, a ver, entonces yo ya me doy cuenta de que tengo iniquidad, que me tengo que lanzar a Dios, y ahora sí me voy a sentar cómodamente hasta que Dios haga el cambio. ¿No es cierto? Y eso es lo que pasa. Entonces viene una tentación y viene la tentación, se acerca y tú te acercas a la tentación y dices, a ver, veamos, si es que Dios realmente me ha cambiado, yo no voy a querer hacer esto, y lo haces. Entonces Dios no me ha cambiado. Entonces tengo que volver a sentarme acá y esperar hasta que Dios pasivamente me cambie. Eso es lo que muchos de nosotros creemos. Pero dense cuenta lo que dice el versículo 3. Dense cuenta lo que dice el versículo 3. Dice, Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Este punto número 3 es clave, mis hermanos, por favor, atención. Porque dense cuenta de que ellos se dan la vuelta, dicen, yo soy un pecador. Dicen, me voy a lanzar a la gracia de Cristo. Pero número 3, cuando tú te lanzas a la gracia de Cristo en fe, eso significa que ahora actúas por fe y buscas serle obediente. No porque eres un legalista, no porque te tratas de ganar el cielo, pero porque una vez que Dios ha hecho la obra, eso significa que cambia tu manera de ver, de tal manera que ahora le quieres ser obediente a Cristo. Dense cuenta aquí, lo que ellos están diciendo es, ok, ¿cuál era el pecado que tú estabas haciendo, Israel? Nos encanta irnos de Israel, Dios. Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Versículo 3 al principio, Asiria no nos salvará. Muy bien, Israel, pero no se queda ahí. De ahí dice, no montaremos a caballo. Y personas dirían, a ver, JJ, estoy perdido. ¿Por qué estamos hablando de caballos? Y esa es mi primera pregunta. ¿Por qué estamos hablando de caballos? Dense cuenta que en la antigüedad, de la misma manera que ahora, ¿cuántos de ustedes vieron el desfile de la FAE, que estaban un montón de aviones alrededor de Quito? ¿Alguien? Por favor, alguien diga, porque me encantan los aviones. Es de unas 3 personas. ¡Bien! Pero algo que me pareció muy interesante es que yo estaba dejando mi carro en el mecánico que queda al lado de la pista antigua y estaba viendo todo el show mientras le arreglaban a mi carro y veía que estaban primero los aviones más viejitos, después los aviones grandes y al final sacaron los aviones supersónicos. Yo podría hablar de esto por mucho tiempo, pero no tengo que hablar de esto. Entonces salieron los aviones supersónicos y al final del show, por decirlo de esta manera, salen los aviones supersónicos y tú te quedas como que, wow. La idea aquí, de la misma manera como ocurre muchas veces, es que hay algo que te da un sentido de seguridad. Hay algo que tú dices, ¿sabes qué? Esto me da identidad. Y la idea de los caballos de Asiria era eso. La idea de los caballos de Asiria era que las personas, ¿se acuerdan que iban a Asiria? ¿Por qué? Porque Asiria les promete protección. Y después se suben en el caballo y dicen, ven este caballo. Se me ve hasta bien, tómame una foto, ve.
le quiero poner en el Facebook. Y hacemos eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros tenemos la foto de esa única vez que vimos, qué sé yo, un carrazo y nos pusimos al lado y está ahí en nuestro Facebook? ¿Por qué? Porque hay una parte ahí que nos hace sentir, ve, qué bacán que soy. ¿Cuántos tenemos la foto de esa vez que fuimos a un lugar súper bacán y nos ponemos ahí en la foto? ¿Y por qué? Porque el resto de personas te pueden ver y decir, wow, estuviste ahí. Eso es lo que Israel está haciendo aquí. Ellos les encantaba subirse en ese caballo porque ese caballo significaba que yo estoy con los asirios y has visto lo tú que son los asirios, ve los caballos que tienen. Hasta ahora hablamos de caballos de ese lado del mundo como caballos fuertes, caballos importantes, caballos que te dan identidad. Y es interesante porque Dios no está diciendo aquí, ok, ¿cuál era el problema? Asiria no nos salvará, amén. Pero no les deja ahí, les dice, ahora tú tienes que dejar de subirte en el caballo. ¡Ah! ¿Por qué, hermanos, digo eso? Porque muchos de nosotros sabemos que Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Esa es tu Asiria, deja de ir allá. Y eso hemos hablado todo este libro, ¿no es cierto? Deja de ir a Siria, deja de ir a Siria. Y todos nosotros quizás estamos ahí como Israel. Ok, deja de ir a Siria, deja de ir a Siria. Ve, pero ahí está Siria, qué lindo que es Asiria. Y el punto de este versículo es que está diciendo, no montaremos a caballo. Eso significa que parte de ese arrepentimiento es ese deseo empoderado por fe y en la gracia de Cristo en el cual tú mueres a ti mismo. Es parte del evangelio. Toma tu cruz y sígueme. El que quiere venir en pos de mí se niega a sí mismo. Y esa es la parte en la cual nos negamos a nosotros mismos. Vemos que esa cosa de Asiria es esa actividad y decimos, yo ya no puedo hacer eso más. No montaré ese caballo nunca más. Pero no se queda ahí. Miren por favor la siguiente parte. Dice, no montaremos a caballo y nunca más diremos, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. Algunos de ustedes han leído un libro que a mí me encanta, que se llama La vida cristocéntrica de C.J. Mahaney. Y en ese libro hay una frase que es tomada de Martin Lloyd Jones, donde dice que nosotros debemos dejar de escucharnos a nosotros mismos y predicaros. Alguien está bien, están en la clase del que es del evangelio. Pero tenemos que empezar a predicarnos a nosotros mismos. Ese es el punto aquí. Las personas normalmente están en su día a día y empiezan a hacer las imágenes y después ven la imagen y en ese momento tienen la opción de decir, ahorita yo veo esta imagen y digo, este es mi Dios. O en ese momento decir, como dice el versículo, nunca más diremos Dios nuestro. Entonces, esa acción de no subirse al caballo viene conectada con qué es lo que piensas acerca de ese pecado. Ok, algunos de ustedes tienen cara de que estoy perdidísimo, Jota. Veamos un ejemplo práctico. Digamos que tu Asiria el día de hoy es una persona, fulanito. Y fulanito te da tu identidad. Si fulanito está contento, tú estás contento. Si fulanito está triste, tú estás triste. Si fulanito te dice haz esto, tú haces eso. Si fulanito dice no hagas eso, no haces eso. Toda tu vida está basada en fulanito. Fulanito es tu Asiria. Que es el primer paso, versículo 3. Asiria no nos salvará. Lo primero que tú tienes que hacer es decir, fulanito no me va a salvar. Y ahí hasta ese lugar normalmente en el cristianismo nos quedamos. Yo ya sé que no, eso está mal, esa relación está mal, esa actividad está mal, etc. Ok, entiendo, eso no me salvará. Pero no se queda así. ¿De ahí qué es lo que dice la siguiente parte? No montaremos a caballo. Eso significa que la próxima vez que fulanito te llama, tienes esa opción. Voy a pasar tiempo con fulanito. ¿Sabes que ahorita que estoy tan solo y necesitado y me siento que todo me ha ido mal, ahorita tengo que llamarle a fulanito? Y tú dices, no, voy a montarme en ese caballo, entonces no tengo que llamarle a fulanito. Ahorita que estoy en un momento bien difícil, normalmente yo sé dónde encontrarle a fulanito. Y en ese momento que quieres salir de la casa, irle a buscar a fulanito, porque él es el que te va a salvar, tú dices, no me subo al caballo, no tengo que salir. Hermanos amados, esto es lo normal en el cristianismo y no es legalismo, no es solamente comportamiento, es la realidad de un corazón que dice, ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, pero no se acaba ahí. Después, ¿qué pasa con los pensamientos, mis hermanos? Fulanito sigue en mi mente y si yo no tengo las llamadas de fulanito, ya dije que no, ya no voy a ir, ya no le voy a contestar, ya no le voy a mandar el mensaje en ese momento donde necesito ese Salvador de ese momento que no es Cristo, pero ahora necesito decirle a mi corazón una verdad bíblica. Una cosa que le podrías decir es, si yo no le llamo a fulanito, es verdad que voy a estar solo, pero Dios murió por mí
Y él estuvo totalmente solo. Y él dijo al Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? De tal manera que yo en realidad no estoy solo porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y es lo mismo que estás diciendo aquí, y nunca más diremos Dios nuestro. Mientras tú estás pensando, hermano mío, hermana mía, en cómo arrepentirte, este punto es clave. Primero, yo sé, muchas personas aquí hemos hablado muchísimo de si sabes qué son ídolos y sabes que no tenemos que ir a los ídolos. Entonces, número 1, te das cuenta de que mi corazón es pecaminoso y es un problema. Número 2, tengo que lanzarme a la gracia de Cristo. Tengo que lanzarme porque Él es el único que me puede cambiar. Y número 3, empezamos a actuar de acuerdo a eso en gracia. Y nos separamos de ese tipo de cosas porque eso enseña que entendemos el Evangelio. Y no lo hacemos por nosotros, no lo hacemos de nuestras fuerzas, pero lo hacemos de una manera en la cual confiamos en Cristo. Una pregunta que muchas personas me dicen es, pero Jota, pero yo no lo quiero hacer en mis fuerzas. Que quieras ya no hacerlo, ya significa que el Espíritu está obrando en ti. Necesitamos hacerlo porque Dios se lo merece. Y final punto, no sabe, iba a darles un montón de ejemplos, pero te animo el día de hoy de que si es que anotas algo y te gusta anotar, de que hagas este ejercicio con tu ídolo esta semana. ¿Cuál es tu Asiria? Y no tienes que decírmelo, pero anótalo. ¿Y qué tal si haces este ejercicio? Dices, Asiria no me salvará. Pones tu ídolo no me salvará. ¿De qué maneras prácticas voy a dejar de subirme en los caballos de Asiria? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo en el día de hoy es todo lo que tiene que ver con lujuria. ¿No es cierto? La lujuria no me salvará. ¿Cómo no me subo a los caballos de Asiria? Tengo que tener mucho cuidado con mi teléfono, tengo que tener mucho cuidado con la computadora, tengo que tener mucho cuidado en qué estoy viendo. Entonces, no voy a subirme a esos caballos, no voy a acercarme a eso. ¿Por qué? Porque sé que ahí me van a tentar. Y número 3, Cristo realmente tiene que satisfacerme. Cristo es el que va a satisfacerme. Necesito creer esa realidad y necesito realmente hablarle a mi corazón y decirle, corazón, shuncho. Deja de creer que eso te va a salvar. Dios es el único que te puede salvar. Y ahí llegamos al último y cuarto punto. Entonces, número 1, necesitamos percibir que hay un problema y que somos parte del problema. 2, necesitamos lanzarnos a la gracia de Dios que está en Cristo como única respuesta al problema. 3, necesitamos en su gracia y en fe renunciar a actividades y a pensamientos o palabras que están conectadas a ese pecado. Y finalmente, número 4, miren lo que dice la última frase del versículo 3. Pues, hermoso, pues en ti el huérfano haya misericordia. La Biblia habla de los huérfanos como los más débiles, ¿no es cierto? El huérfano no tiene nada que dar a otros, son los más vulnerables, los desamparados, los abandonados. Un huérfano, amados, depende totalmente en la compasión de alguien más para sobrevivir. Necesita confiar totalmente, de la misma manera, lanzarse a la bondad y lanzarse a la misericordia de otra persona que le va a ayudar. De la misma manera, ¿cómo está Israel ahorita? ¿Qué tal está Gomer? Gomer puede ir donde Dios, Gomer puede ir donde Oseas y decirle, amor mío, tú sabes qué fiel que te fui. Si Dios ha sido una tremenda esposa. No, Gomer va donde Oseas a pedirle misericordia, como un huérfano le pide misericordia a otra persona. El pueblo de Israel una y otra vez han hecho lo que no tenían que hacer. No tienen un lugar donde puedan negociar con Dios y decir, obviamente, o sea, si te das cuenta que tenaz que soy yo, tu pueblo, obviamente me vas a ayudar. Pero el punto es que ellos han caído al lugar tan bajo que necesitan llegar donde Dios y decirle, Dios, si no es por tu misericordia, estamos fritos. Estamos fritos. Y ese es el tercer punto del arrepentimiento, mis hermanos. El arrepentimiento quiere decir que tú te acuerdas de que tú no hiciste nada para merecerte la gracia de Dios. Y esto es importante, amados, porque yo veo que muchos de nosotros, si yo te digo, ¿es Dios misericordioso? Yo creo que todos ustedes dirían, sí. Pero hay una diferencia en decir Dios es misericordioso que decir Dios es misericordioso conmigo. Nosotros hablamos de misericordia porque vemos personas alrededor, vemos en actividades, vemos en ONGs, vemos gran dolor en nuestra tierra y vemos que Dios es misericordioso porque mira cómo les está dando a esas otras personas. Pero ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que nosotros somos los huérfanos? Si no fuera por ti, Dios, yo seguiría huérfano sin hogar. Y es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo que me ayuda a terminar este ciclo de arrepentimiento, mis amados. Entonces, número 1, necesitamos percibir que hay un problema.
Número 2. Necesitamos lanzarnos a la gracia de Dios. Número 3, necesitamos en su gracia y fe renunciar a actividades y a pensamientos. No nos vamos a subir a los caballos, no vamos a decir esas cosas que no somos bíblicas. Vamos a empezar a transformar nuestra mente por la palabra, como diría Romanos capítulo 12. Y número 4, necesitamos recordar que Dios no solo es misericordioso, pero Él ha sido misericordioso a mi persona. Él me amó a mí. Hermanos, recordamos una vez más. Dios viene y nos coge de la mano y dice, ahora te voy a enseñar cómo arrepentirte. Aquí es donde el Espíritu Santo tiene que obrar, porque tú puedes escuchar esto y decir, pero ¿qué tal si es que el día de hoy, cuando salgas de aquí, o inclusive hoy antes de la Santa Cena, tú empiezas a hablar, a ver, esta es mi Asiria, necesito primero darme cuenta que soy un pecador y que me encanta ir a esa Asiria, Dios. Me encanta, si soy honesto, me encanta ir a esa Siria y necesito que tú cambies algo dentro de mí para que ya no vaya a Siria tan automáticamente. Y número 2, me lanzo a ti porque no, yo sé que voy a terminar así. Y número 3, yo te amo tanto, Dios, que en tu gran amor yo sé que tú vas a empoderar cambio en mi vida. Y yo voy a ser obediente en morir a mí mismo porque eso es lo que me pide el Evangelio. Y voy a separarme de esos caballos, voy a separarme, voy a transformar, voy a pedirte a ti que tú transformes mi mente. Yo voy a hacer todo lo posible para ya no pensar de esa manera. Y número 3, todo este tiempo estoy seguro de que es tu misericordia la que empodera todo esto. No es porque yo soy un bacán. Si tú haces eso, hermano, no sé, o sea, si una persona aquí, ¿cuántas personas hay aquí? Unas 100 personas quizás. Imagínate que de hoy a mañana, de hoy a pasado mañana, 100 personas ponen en muerte ese pecado, esa Siria, ese Egipto que te tiene ahorita esclavizado. Sería un cambio increíble en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en tu propio corazón. No necesitas seguir siendo revolcado por este pecado, hermanos. Ahora, quiero que observen algo rápidamente para terminar. Y esto es hermoso. Después del capítulo 6, el capítulo 6 al final, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, nosotros vemos que después de esa expresión de arrepentimiento en el capítulo 6, la gente terminó igual o peor. Se sentían todavía juzgados. Se sentían todavía sin paz. Les ves constantemente asustados y temerosos y con aflicciones. No en aflicciones, ya vamos a hablar de eso en un ratito, pero tú ves que están con ansiedad todo el tiempo. Ese es el resultado de un mal arrepentimiento. Pero miren lo que nosotros vemos después de este arrepentimiento que Dios nos dice que tenemos que tener. Por favor, escuchen las palabras. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Versículo 5 al versículo 8. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el de olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede fruto. Hermanos, esta es una cultura agrícola, ¿se acuerdan? El tipo de palabras que está usando aquí el profeta para acabar la carta serían palabras que le dejan a la persona salivando. ¡Qué bestia! ¡Qué amoroso Dios! Da una imagen exuberante de bendición, hermanos. Ese es el resultado del real arrepentimiento. Y vemos aquí muchísimas cosas y no tenemos el tiempo de ver cada una de esas, pero vemos que Dios dice, ahora yo te voy a proteger. Dice, ¿sabes? Yo te voy a bendecir, ¿sabes? ¿Te acuerdas que tú estabas tratando de autoexaltarte? Miren al final, creo que es del versículo 6 y 7, brotarán renuevo y será su esplendor como el de olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Es tan increíble que todas las cosas que Israel quería que Egipto y Asiria le dé, Egipto y Asiria nunca le dieron. Y Dios está diciendo, yo te lo voy a dar. Y ahora tengamos cuidado aquí, porque yo sé que aquí tenemos mucho cuidado con la teología de la prosperidad. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado que a veces porque no queremos hablar de prosperidad, quitamos que Dios sí tiene promesas para su gente. No siempre, nosotros vemos el ejemplo de Job.
Pero tú ves en los proverbios y en otros lados que las personas que están viviendo para Dios, no por sus méritos, pero porque Dios es lo más importante, hay algún tipo de bendición. Hay un tipo de tranquilidad. El momento, y hay tanta tranquilidad que así te esté yendo bien o te esté yendo mal, tú puedes decir lo que Pablo dijo. ¿No es cierto? Sea en prosperidad o en austeridad. Y eso es tan importante, hermanos. El camino del real arrepentimiento. Dios no está dando las llaves, te está diciendo aquí está el mapa, aquí es como debes buscar el arrepentimiento y la confesión. Y si tú caminas por eso, esta es la promesa. Y hay una promesa más que me salté. Miren por favor el versículo 4. Y esta promesa en el versículo 4 yo creo que es la más clave. Porque miren lo que dice. Antes de la bendición que hablamos hace un rato, primero lo que Dios promete de un real arrepentimiento. Yo creo que el punto más importante es que tienes seguridad. No les puedo decir cuántas veces me he sentado enfrente de una persona, de un hermano, de una hermana, de una pareja, que cuando les pregunto, hermano, ¿y qué va a pasar si tú mueres ahora? ¿Dios te va a dejar entrar en su presencia? Y muchas personas dicen, no sé. Esa no es una respuesta buena para un hijo de Dios que lee la Biblia. Porque la palabra de Dios te da tranquilidad. Hoy estamos una vez más celebrando la Reforma Protestante y gran parte era eso. En el sistema religioso tú nunca sabes si es que Dios te va a aceptar. ¿Por qué? Porque la aceptación siempre está basada en tu mérito, está basado en tus obras, está basado en cuántas indulgencias compraste y eventualmente tú nunca vas a saber realmente en qué nivel estás. Pero lo hermoso de la Biblia, queridos hermanos, y miren por favor, es número 1 que dice, yo sanaré tu apostasía. Lo hermoso es que aquí Dios dice, por ese gran arrepentimiento, que yo soy parte de ese arrepentimiento, ahora yo vengo y curo ese cáncer espiritual. Esa enfermedad crónica que vimos en el versículo 3, el capítulo 13, versículo 1, ¿se acuerdan? Esa apostasía. Todos esos problemas, Dios viene y los cura en Cristo Jesús. Número 2, dice, los amaré generosamente. Esas palabras ahora, ya que estamos al final del libro, deberíamos decir, ¿cómo les puedes amar generosamente, Dios? Si tú tienes un cónyuge que tú sabes que está viviendo inmoralmente y todas las noches viene donde ti, se acuesta al lado tuyo, cuando tú sabes que ha estado con otras personas, y viene y en tu cara te dices que tú no me das nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Amarle generosamente? No, no tiene sentido y ese es lo hermoso de esto, porque en el un lado el gran problema de este libro es lo que dijimos hace un rato, yo no necesito un salvador, ya vimos que sí necesitamos un salvador, pero de ahí al otro lado otras personas en este lugar pueden venir y decir, ¿sabes qué? Yo soy tan malo que no hay chance de que Dios me quiera salvar a mí. Y Dios dice, yo aún así te puedo amar generosamente. Y la última parte de ahí, pues mi ira, ¿sí ven ahí que dice? ¿Sí? Pues mi ira se ha apartado de ellos. Con esto terminamos toda nuestra serie, hermanos. ¿Cómo puede un Dios justo, santo, perfecto decir que el culpable, el malhechor, no va a recibir su ira? Si lo hablemos de una perspectiva quizás filosófica, tú dirías, eso no es justo. ¿Cómo una persona que es totalmente justa puede ir, que se vaya libre el pecador? ¿Cómo? Es tan interesante porque todos nosotros nos gusta justicia cuando nos pasa algo. ¿No has visto cuando estás en el mundial y no nos cobran un penal? Cuando algo que nosotros creíamos que nos merecíamos no nos pasa, queremos justicia. En este momento lo que Dios está diciendo es de que Gomer y Efraín se van libres. Pues mi ira se ha apartado de ellos. ¿Cómo puede pasar eso, hermanos? La respuesta está ahí. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el lugar donde este Dios santo, perfecto, amoroso, manda a su propio hijo y pone su ira, porque dice, pues mi ira se ha apartado de ellos. Y ponga ahí tu nombre, pues mi ira se ha apartado de ti, Juan Fernando Moncayo. De ti, pon tu nombre. Pero la ira se ha apartado de ti, ¿por qué? Porque toda mi ira cayó en Cristo Jesús. Y el día de hoy, mis hermanos, mientras terminamos este libro, lo más importante que tú tienes que saber es, ¿la ira de Dios sigue donde ti?
¿O has confiado en Cristo? Porque si no, estás en un lugar muy peligroso. Y una vez más, tu religiosidad, tu autoexaltación, tu ser buenas obras, tu ser buena gente, no cuenta para nada. El día de hoy, que sea el día donde tú dices, yo no quiero la ira de Dios encima mío, sino voy a confiar en Cristo Jesús, voy a darle mi vida, voy a tener este arrepentimiento en el cual me doy cuenta que soy un pecador, en el cual me doy cuenta que me puedo solamente lanzar a Cristo, el mismo punto. Y por eso voy a vivir de una manera distinta, empoderada por Él, viviendo totalmente en su misericordia. Y tu vida cambia. Y lo lindo, hermanos, es que no estamos hablando una vez más de una serie de televisión en el cual tú eres un espectador y te sientas, y quizás aquí estamos ahorita sentados viéndome a mí, pero tú no eres un espectador. Por favor, miren el versículo 9. Quien es sabio que entienda, y este es un llamado para todos nosotros, quien es sabio que entienda estas cosas, quien es prudente que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Dios termina aquí, el profeta, honestamente no puedo pensar en un mejor final. Termina y como dicen en inglés, te pasa la pelotita. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál camino vas a tomar? El libro termina poniéndote a ti en el asiento de piloto. Hay dos maneras de vivir y ahora tú tienes la oportunidad de decir de qué manera vas a vivir. En el un lado puedes decir, ¿sabes qué? Esta serie fue un relajo total, no me gusta que me hablen de mi pecado, odio toda esta nota, y está hablando a ti, dice, tropiezan en ellos. Pero en la gracia del Señor, yo estoy seguro que hay personas aquí que van a hacer lo que dice arriba, y los justos por ellos andarás en ello, celebrando a Cristo. Celebrando a Cristo. Hermanos, tú y yo somos Gomer, tú y yo somos Efraín, tú y yo somos de este pueblo de Israel que constantemente se rebela en contra de un Dios amoroso, un Dios que es papá, un Dios que es el esposo perfecto. Que eso nos lleve el día de hoy a arrepentirnos, a caminar con Él. Entonces, si es que esta es tu primera vez de arrepentir, ya sabes cómo arrepentirte. Si ya eres un cristiano, qué hermoso que puedas practicar este arrepentimiento en esa área de pecado en la cual Dios te está llamando a que te parezcas más a la imagen de su Hijo, hermanos. Vamos a cantar en un ratito, vamos a cantar un montón de canciones que tienen que ver con qué hermoso que es Él y cómo Él es el único que se merece gloria y honra. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por esta serie. Gracias por la oportunidad de poder estudiarla. Gracias, Padre, porque yo me doy cuenta de que soy más Gomer que lo que creo que soy Gomer. Pero gracias porque en la cruz encuentro mi gloria, porque en la cruz encuentro mi salvación, porque me puedo lanzar a tu cruz en fe y gracia y recibir el perdón que mi alma tanto necesita, Padre. Padre, te quiero pedir el día de hoy de que salgamos de aquí cambiados, sea de que sea la primera vez que necesitamos arrepentirnos y vivir por ti, o dos, Padre, si somos personas que ya hemos hecho eso, porque hay algún pecado específicamente que nos está haciendo pedazos, que tomemos las palabras que tú nos has dado, el mapa que tú nos has dado y pensemos por qué me está arrastrando y cómo vamos a separarnos de eso por tu gloria y por tus propósitos, Padre. Y ahora ayúdanos a celebrar a ese Cristo por el cual la ira tuya no está sobre nosotros, pero la pusiste en tu Hijo, al quien hiciste pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.